Pichincha Universal, generando noticias. El señor Guillermo Lazo, líder de Creo, que está con nosotros en Punto Noticias. Muy amable, gracias por aceptar esta invitación. Le agradezco mucho y para mí es un honor estar aquí en Radio Universal, en esta radio del Consejo Provincial de Pichincha, y a las órdenes. Bueno, sí, comencemos con los temas políticos porque la ciudadanía está esperando un pronunciamiento suyo sobre lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional, con el anuncia obviamente suya y del bloque legislativo que destituyó y censuró a 4 vocales del Consejo Ciudadano. Para muchos estamos en dictadura en este momento. Es decir, se dio un golpe de Estado, blando, dice el expresidente Correa. Mire, respecto de ese tema, mi posición no es personal con relación a los consejeros o a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Mi posición es una crítica institucional. Yo soy un demócrata, yo creo en la democracia liberal, aquella democracia liberal compuesta de 3 poderes: el Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por lo tanto, yo no creo en la estructura del Estado que incluye a este 4º y 5º poder llamado Consejo de Participación Ciudadana. Recuerde usted que en las elecciones seccionales yo llamé y pedí votar nulo por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, porque no creo que esa institución debería existir, y ese fue el primer paso para crear conciencia nacional sobre la necesidad de utilizar todas las vías constitucionales para desaparecer a esa institución. Ahora, nos va a permitir algunas preguntas incómodas. Todas las que usted quiera. Ya, porque justamente el tema es, eso decidió la ciudadanía en la aprobación de la Constitución de Montecristi, que fue más o menos 65% en su momento, y también aprobó en la pasada consulta del 4 de febrero de 2018 que los integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana sean electos por votación popular. Señor Lazo, ¿usted cree que no debe pasar más bien por un proceso democrático toda esta toma de decisiones, no de los actores políticos en la Asamblea? Yo voy a seguir la misma línea lógica suya. En la Asamblea de Montecristi se estableció que el periodo presidencial era de 4 años y que máximo el presidente podía reelegirse por una sola vez. El presidente Correa en mayo del 2014 dijo: me interesa introducir un cambio en la Constitución para que se permita la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular. Es decir, ahí planteó un cambio en la Constitución a través de la Asamblea Nacional. Llegó diciembre del 2015 y con el apoyo de la Corte Constitucional de aquella época, la Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial de la Constitución de Montecristi y estableció la reelección indefinida. ¿Qué está pasando hoy? Hay mecanismos constitucionales, hay mecanismos democráticos. Hoy, quienes creemos que ese Consejo de Participación Ciudadana no debe de existir como institución, muy por encima de los méritos o no méritos de sus miembros, eso para mí es independiente, no es lo importante. Pues bueno, ahora también, a través de una opinión de la Corte Constitucional y a través de una reforma parcial en la Asamblea Nacional, se puede llevar a cabo una reforma que permita la eliminación de esa institución. Pero deshacernos de los que son incómodos, ¿no es un mal precedente en el sentido de no apegarnos tanto a la Constitución, las leyes, la institucionalidad y respetar incluso la voluntad del pueblo en las urnas? Bueno, mire, yo por eso insisto, mi observación es a la institución, no es a las personas. Por lo tanto, yo no puedo opinar quién es cómodo, quién no es incómodo. Para mí lo incómodo es la institución dentro de esta democracia liberal que la concibo con 3 poderes del Estado y con organismos de control que realmente funcionen como un contrapeso del poder. Ahora, usted sabe que el plan de gobierno que ganó en las elecciones presidenciales fue el de Alianza País / Revolución Ciudadana. Pero ¿cómo lo toma usted en el sentido de que este gobierno, más bien, usted lo ha reconocido, está ejecutando el plan de gobierno que usted planteó? No, yo no he reconocido eso, con toda sinceridad, definitivamente que no. Porque lo que he dicho es que hay muchos elementos que ha recogido de su plan de gobierno. Un elemento en el campo político
que fue la consulta popular para que el pueblo decida si estaba de acuerdo o no con la reelección indefinida. Ya. Recuerde usted que cuando el presidente Correa en el año 2014 plantea en Asamblea Nacional la necesidad de reformar la Constitución para permitir la reelección indefinida, yo como opositor levanté la bandera del Ecuador y dije, no podemos permitir esto. Guste o no le guste a alguien, pero esto es lo que yo creía que debía de hacer en ese momento. Y fui a las calles de todo el Ecuador para enfrentar aquella comisión de socialización del paquete de enmiendas. Siempre estuve en desacuerdo. Ya. Y Ley de el Consejo Nacional, tributos. el Consejo Nacional Electoral no nos dio los formularios y finalmente las enmiendas fueron aprobadas por la vía de una reforma parcial en Asamblea Nacional. Cuando eso sucedió, yo dije, ok, una vez que los ecuatorianos me elijan presidente del Ecuador, pues yo llamaré una consulta popular para que el ecuatoriano, el ciudadano ecuatoriano con libertad decida si está o no de acuerdo con la reelección indefinida. Ese punto que yo planteé en campaña, al que se opuso el candidato Moreno, siendo presidente, no le quedó más por la presión social del Ecuador que adoptar esa propuesta. Solo esa, la de la reelección indefinida. Reducción de impuestos, ley de comunicación, elementos que también estaban recogidos en su propuesta. Incluso el tema de seguridad social, mil perdones, de poder diversificar más allá de una seguridad social universal y pública hacia la libertad de escoger qué tipo de seguridad social. Frente a sus comentarios más que preguntas, yo quiero ser enfático y claro. Yo soy opositor a este gobierno y no he dejado de ser opositor a este gobierno. Y no puedo aceptar que me digan que han cogido cosas de un plan de gobierno porque si las tomaron, dado que el plan es libre y público, pues no la están haciendo y si lo hacen pésimo, porque no es lo que nosotros hemos planteado. Una economía que decrece en este año en un 0,5% y que ha destruido empleo en los últimos años por cerca de 500,000 empleos. Ha destruido 150,000 empleos y no ha cumplido con su oferta de campaña de crear 250,000 empleos por año. Recuerde usted que yo propuse 1,000,000 de empleos en 4 años y el candidato Moreno salió a decir que no, que eso no era posible y que él proponía 250,000 por año. Todos nos reímos porque multiplicado por 4 da el mismo 1,000,000 de empleos. ¿Cuál es la realidad? No han cumplido con los 250,000 empleos del primer año de gobierno. No han cumplido con los segundos 250,000 empleos del segundo año de gobierno. Y han destruido 150,000. Es decir, nos deben 650,000 empleos. ¿Y esto resultado de qué? De una mala política económica. No hay programa económico. Si usted pide a cualquier lugar y dice, yo quiero ver el programa económico del gobierno para poder analizarlo. Yo no he tenido acceso a ese programa económico. Un plan de prosperidad, ¿no es? Y yo no he tenido acceso a ese programa porque no existe. No existe. Y hay que reconocer con claridad que ese acuerdo con el fondo se apoya más en un programa político que en un programa económico. Político en materia internacional, donde ha habido un viraje de 180 grados hacia puntos que yo promuevo o he promovido, pero que sin duda alguna no tienen nada que ver con el programa económico, porque apoyar a Guaidó, a la oposición venezolana y no a Maduro, pues ¿qué tiene que ver con el programa económico del Ecuador? Nada, eso tiene que ver con política internacional. Que son líneas que usted también las defiende. Sí, sí, por supuesto. Pero usted se está bajando de la camioneta porque, o está desmintiendo una información que apareció en las redes sociales en el sentido de que coincidía en mucho con las políticas que está implementando Moreno. Y dos, hay un acuerdo tácito en la Asamblea para gobernar, de gobernanza. Mire, se lo está dando. Sí, pero el acuerdo es un acuerdo legislativo de 4 bancadas. Pero acuerdo que de la anuencia del líder máximo de Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Ese es un acuerdo con el gobierno? Sí, sí. No, ese no es un acuerdo con el gobierno. Pero entonces, ¿cómo se lo debe entender? Ese es un acuerdo con las bancadas de la Asamblea Nacional con 10 puntos muy concretos, como nunca antes se lo había hecho, por escrito, con total claridad. De los 10 puntos hay 6 proyectos de ley
que deberían haber sido ya presentados en la Asamblea Nacional, que no han sido presentados, que esperamos lo hagan lo más pronto posible, que es leyes laborales, leyes de reforma económica, ley de comunicación. Yo no estoy de acuerdo con las reformas que hicieron, son eso, muy pálidas. No, eso no se dio. Se dio quizás para la visión de aquellos que creen en ese tipo de libertad de expresión. Yo no. Usted está planteando la... No. Yo creo que la derogación de la ley. Mire, por ejemplo, ¿qué falta en la nueva ley? La Constitución exige una ley de comunicación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es derogar la que existe y crear una nueva que respete la libertad de expresión. No puede ser que el gobierno siga siendo dueño del más grande holding de medios de comunicación del Ecuador. Y no son medios públicos, porque yo soy víctima de esos medios del gobierno. Desde ahí se me infamó en la campaña, desde ahí se me ofendió y desde ahí se hizo publicidad ilimitada a favor del candidato oficial. Que ahora los compadres se han peleado, ya eso no es problema mío. Pero que el gobierno, yo tuve que competir contra el candidato de Alianza País y del Estado ecuatoriano. Eso tenemos que evitarlo. Y no lo podemos permitir. ¿Y cómo se evita eso? Obligando por ley a la venta de esos medios de comunicación incautados a través de una licitación pública, nacional, internacional. Pero no me diga que es democracia cuando el gobierno tiene control del mayor holding de medios de comunicación del país. Ahora, en términos políticos, ¿el resultado electoral de Argentina no le está haciendo a usted cambiar de discurso, acomodar su discurso para un poco... ¿En qué punto lo ve usted? Porque el resultado argentino definitivamente da al traste con lo que se aseguraba, que el neoliberalismo viene a salvar a esa sociedad. Le voy a decir algo. Y en el Ecuador está pasando lo mismo. Mire, yo le voy a decir algo. Ecuador quiere ¿Usted cambiar cree todo que Moreno es neoliberal? Bueno, ¿Usted cree que Moreno aplica está políticas implementando las liberales en mismas materia medidas de Macri? económica? Ajá. En medidas económicas. Mire, Macri y Moreno no entienden de la urgencia de tomar decisiones en economía. Por eso el modelo argentino le fracasó y por eso aquí se destruye el empleo. Nos deben 650,000 empleos y yo lamento decirlo, no creo que este gobierno sea capaz de, en el tiempo que le queda, cumplir con su promesa de campaña de 1 millón de empleos. ¿Cómo lo va a hacer? Don Guillermo, pero usted en su momento saludó la presidencia de Mauricio Macri. Pero por supuesto que sí, pues yo felicito como muchos felicitaron a Rafael Correa en su momento, pero no sabían el fracaso que se venía después, pues. Yeah. Es evidente, ¿no? En respeto a la posibilidad que nos da de conversar con usted, ¿qué usted habría hecho mejor? Ahora, en los momentos que vive el país. En los momentos que vive el país hubiera manejado mejor la economía. ¿Cómo? ¿Basado en qué estrategias? ¿En qué ejes? ¿Cómo? ¿Basados en qué ejes? Mire, en primer lugar, como antecedente, ¿cuáles fueron los ejes de la economía de Correa? El premio de la lotería de los altos precios del petróleo. Segundo, un sistema financiero internacional con bajas tasas de interés que le permitió un agresivo endeudamiento. Y, bueno, esa opción de financiar lo que finalmente fue para el Ecuador pan para hoy y hambre para mañana. Y ya estamos en el mañana con el hambre que produjo ese modelo. ¿Qué habría hecho yo? El Ecuador es un país con recursos, mal administrado. Yo hablé y seguiré hablando de la necesidad de despetrolarizar la economía ecuatoriana. Lo he dicho y lo recordarán que lo he dicho hace 10 años. Y despetrolarizar no significa cerrar los pozos petroleros, sino apostarle, impulsar por esa economía del sector privado, impulsando la inversión privada local, la inversión privada internacional. Y para aquello le voy a decir claramente las recetas que a usted le va a indignar, porque a usted no le gusta que se hable de bajar impuestos, de eliminar trámites y de abrir la economía al mundo. Clemente Yerobi Indaburu, un presidente que ustedes recordarán, decía, refiriéndose al Ecuador, somos pocos, somos pobres y somos desunidos. Deberíamos de hacer algo por ser unidos en el Ecuador. Ya, ahora, justamente. Vea usted, somos pocos,
17 millones de habitantes versus 4.000 en el mundo. Somos pobres. Una economía de 100.000 millones de dólares es más pequeña que el tamaño de una empresa en cualquier país desarrollado del mundo. Y somos desunidos, sin duda alguna que somos desunidos. El Ecuador está partido entre correísmo y anticorreísmo, entre morenismo y antimorenismo. Y yo creo que eso retrasa el progreso y el desarrollo del país. Por eso yo propongo la apertura de la economía del mundo. El Ecuador en Alianza del Pacífico, en un bloque de países con 220 millones de habitantes, porque es mucho más fácil que la pequeña y mediana empresa de Ecuador sea próspera y exitosa vendiendo a un mercado de 250 millones, ya incluido Ecuador, que a un mercado de solamente 17 millones de habitantes. Por lo tanto, mis recetas, sí, una economía moderna que administre los recursos, reducción de impuestos, reducción del gasto público, la apertura de la economía al mundo, reforma del mercado de capitales, reforma de la seguridad social. Ya, como aquí no interesa lo que a mí me guste o no me guste, y como las entrevistas se tratan, seguramente pero usted no lo sabe. Brava, no. Como usted sabe que las entrevistas lo que más aportan es escenarios que interpelen, ¿verdad? Claro. A mí lo que no me cierra, don Guillermo, es que ese es el plan que se está desarrollando ahora: apertura comercial, atracción de inversiones, se ha hecho la exención por 20 años del impuesto a la renta para nuevas inversiones y no llegan. Entonces, ¿qué está faltando? O sea, ¿qué es lo que usted haría bien allí para que ese modelo que usted nos plantea pueda traer mejores días para los ecuatorianos en su conjunto, no solamente para ciertos grupos? Permítame decirle que esos planteamientos que usted hace, Sí. ya se está promoviendo la inversión. Mire, la inversión no se promueve diciendo vengan a invertir al Ecuador. Eso no es promoción de inversión. Ya, por eso digo, ¿cómo lo haría mejor? Por supuesto, haciendo las reformas necesarias que generen confianza y seguridad para los inversionistas, para generar empleo, para generar oportunidades de desarrollo. Y eso, permítame decirle, lo he hecho toda mi vida. Eso es como decirle a un violinista: ¿y usted cómo toca violín? Tocándolo, porque lo he tocado toda mi vida. Y yo sé cómo hacerlo. Lenín Moreno no tiene la más peregrina idea. Y yo he creado empleo durante 47 años como emprendedor, por lo menos 200.000 empleos. ¿Qué haría para las pymes? Para la economía popular y solidaria, para estos que mueven el 90% de la economía. El 95% de las empresas del Ecuador son las pymes. Usted ha tocado un tema muy, muy clave. ¿Quiénes sufren con el exceso de impuestos y trámites? Las pymes, no son las empresas grandes. La empresa grande navega con éxito. Por ejemplo, el anticipo de impuesto a la renta. Una empresa grande gana todos los años y lo puede absorber como un impuesto a la renta. Pero una pyme puede pegarle un buen año y ya luego el SRI le dice: tú ya ganaste tanto el año pasado, en este año me pagas el anticipo de impuesto a la renta. Si no gana, el anticipo pasa a ser un impuesto al patrimonio de las pymes. Usted ha tocado un tema neurálgico. Precisamente mi programa apunta a las pymes, porque son ellas las que no pueden soportar el exceso de impuestos, trámites y costos de relación con el Estado. La empresa grande le puede molestar, pero lo soporta. Las pequeñas y medianas empresas desaparecen. Y los créditos, las tasas de interés. Y le pregunto a un banquero. Sí, claro. Los créditos y las tasas de interés las fija el Estado. Las fija el Estado. Yo le digo a usted que si el mercado fuese libre en el Ecuador, tuviésemos tasas de interés mucho más bajas. Definitivamente. ¿Sería partidario de que se atraiga la banca internacional? Pero por supuesto que sí. Pero ¿cómo va a venir una banca internacional al Ecuador cuando en Colombia la tasa de interés es libre, los servicios bancarios son libres, en el Perú igual, y en el Ecuador dice no, eso lo fija el gobierno? Y en un momento dado lo fijó hasta el presidente de la República en una sabatina. Entonces dice, no, yo no voy a Ecuador. Me quedo en Colombia y me quedo en Perú. Liberar. Pero por supuesto que sí. Dos cosas últimas de coyuntura. Usted dice que el sistema financiero es controlado por el Estado.
Y ayer hubo una falla, 2 días seguidas de fallas en el Banco El Pichincha. Sí, pero no confundamos. Pero no se tomaron ni se arbitraron las medidas adecuadas. Sí, pero no para confundamos. sancionar Sí, eso. pero no confundamos una cosa con otra. Ujú. Cuando el Estado regula el sistema financiero, regula la política de tasas de interés, regula las políticas de encaje, pero usted no puede pedir que el Estado esté atrás de cada sistema bancario, de cada uno de los 25 bancos del país. Si un banco, y esto sucede en las mejores familias del mundo, Pero, tuvo un con problema graves en su prejuicios sistema, sí, prejuicios. claro, pero ya lo solucionaron. Pero hay que sancionar. Pero ya lo solucionaron, pues. Salen a defender al banco y a repeler a los usuarios. Mire, Eso no puede ser. yo no comparto su visión. Estoy seguro que en la radio también ha sucedido que se le cae el sistema. Bueno, pasa. ¿No es cierto que pasa? Hackean también los sistemas. ¿Y por qué la Supercom tiene que venir y sancionarlos porque le hackearon el sistema a usted? Dígame usted. Ya. ¿Tiene que pagar multa a usted porque se le cayó el sistema? ¿Tiene que pagar multa a usted porque se fue la luz y se cayó el sistema? ¿Tiene que pagar multa a usted si eso es consecuencia de un hacker? Y si son fallas técnicas que tenían que haber sido previstas para no afectar el servicio a la ciudadanía, deberían Bueno, haber sanciones. Si usted Es decir, quiere irse por la hay otra línea, respuesta. mire, fíjate usted que yo no tengo nada que ver con el Banco El Sí, Pichincha le pregunto porque y no es tengo parte del ningún sistema interés financiero. ni de atacarlo ni de defenderlo, pero sí le puedo decir que esas cosas pasan, como pasan en el fútbol, fallas técnicas también, no llenan bien los formularios para la inscripción de un equipo de fútbol en la Copa América o en la Copa Libertadores, por ejemplo, ¿no? Pasa, porque si no partamos de la base de que habemos unos ciudadanos perfectos que nunca nos equivocamos y hay otros que causan problemas que siempre se equivocan y eso no es así. Una última cosa, ustedes como partido político van a continuar sosteniendo, apoyando en el poder al presidente Moreno desde la Asamblea y con algunos pronunciamientos o no? Porque un gobierno de tan baja credibilidad que tiene apenas el 14% de apoyo popular. No se emocione tanto, no se preocupe, Solo ni me una pregunta. señale, ni me acerque tanto la mano, que yo sé lo que usted está queriendo decir. Déjeme decirles algo. Yo soy un respetuoso de la libertad de expresión y por eso vengo y me someto a las Muchas gracias. preguntas y los interrogatorios que ustedes plantean. Y digo en este caso, por eso vengo. Por eso vengo porque es evidente que ustedes tienen una línea política que están defendiendo. El correísmo y a Correa. Y ustedes defienden lo que yo definitivamente no participo. Reconozco algunas cosas buenas, pero grandes cosas malas sucedieron en el Ecuador. Por lo tanto, esta más que una entrevista, es una suerte de debate entre ustedes los correístas y yo, que represento una corriente democrática y republicana que combatió los abusos de Correa cuando era presidente, no ahora que ha caído en mala suerte, no, cuando era presidente, así, de frente, en su cara. Ahora, yo soy un demócrata, me opongo al gobierno de Moreno, pero promuevo el Ecuador y no creo, y por eso yo no he caído en la trampa de los correístas en asamblea de producir un ambiente de ingobernabilidad para que se caiga el gobierno de Moreno. Soy opositor al gobierno de Moreno, lo critico, ha hecho muy mal en economía, ha destruido empleo y ojalá que se vaya rápido, el 24 de mayo del 2021, no antes, porque ya hemos visto en la década de los 90 que la caída de Bucarán, la caída de Maguad, la caída de Lucio Gutiérrez no generó empleo en el Ecuador, no generó prosperidad, ni tampoco una gran imagen internacional para el Ecuador. Así que yo tengo que decirle esto con mucha claridad. Yo soy un demócrata, yo no soy un anarquista, y a mí nadie me va a usar para desestabilizar la democracia ecuatoriana. Pero el argumento de acusar de correístas a quienes piensan diferente a ustedes no, No, me parece pero- adecuado. pero- no lo aceptamos. Bueno, Aquí somos pero un medio muy está bien, amplio, muy está bien. democrático. Ok, usted Pero no que lo usted acepte. acaba de hacerlo. Usted no lo acepte, yo lo digo, pero es evidente, ¿no? María Isabel, terminemos. No, que No yo es así, también ¿eh? creo que la denostación que usted acaba de hacer Pero ¿por qué Claro. denostación? Está acusado de algo ¿Qué agresiva. es real. ¿Por qué? ¿Por ¿Que qué? algo, hay Porque que es algo justamente- malo haber porque- apoyado a Correa? Ah, no, señor. Y a mí me tiene que demostrar que yo he apoyado a Correa.
en esta entrevista, sin duda. No, yo soy una persona crítica de este gobierno Claro. y soy defensora Bueno. de los... Permítame, señor Alazo, y soy defensora de los intereses del país. Y en virtud de que hay preguntas que se le formulan tanto a este gobierno mediocre, obviamente hay que plantear ciertos elementos. Usted tiene una posición Claro. a este gobierno mediocre, Ujú. por lo menos es antimorenista. Sí, sí, exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pero por eso yo mismo, también soy un por eso opositor mismo al sería gobierno interesante. de Moreno, pero tenemos No se una ve. diferencia. Ujú. Una diferencia. Yo quiero que termine el periodo, a pesar de que el 2 de abril del 2017 hicieron fraude. A pesar de eso, quien hizo o quien formó parte de un fraude, que termine el periodo presidencial. Pero terminamos Ya, siendo ya. apoyados Me por su preocupa bloque. más, ¿sabe por qué? Es que es el problema. Me preocupa el Ecuador. ¿Sabe por qué? Me preocupa la estabilidad Pero no hay doble discurso democrática. ahí. No hay un doble discurso. Hubo fraude. Aquí hubo hay todo eso y ustedes una siguen apoyando. sola línea. Aquí hay una sola línea. Los anarquistas que quieren la destrucción del Ecuador Pero y no de es su destruir sistema el Ecuador, democrático. bajarse el Pero Consejo parece Ciudadano. que eso no le hace a usted demócrata, porque parece que no le gustan las posiciones diversas. Y eso lo lamento, porque realmente Eso lo ha pensaba que iba a dicho comentar usted. con alguien. Eso lo ha dicho Con alguien que usted, tenía no amplitud, yo demócrata y valoro liberal. mucho las posiciones diversas, pero seamos claros. No lo veo. Uno no se puede Pero usted lo esconder. está estigmatizando, esconder está etiquetando, está denostando. bajo el periodismo una posición política donde al final quede evidente para los oyentes que son los que mandan. Esto es un debate. El periodismo que Este le, no que es le una halaga entrevista. le parece que es periodismo. No, yo no. A mí, el periodismo a mí no me halaga. Y esa también es una definición que la identifica claramente con la posición correísta. Ahí está. Los Nuevamente usted periodistas que estigmatiza. halagan O y sea, no los hay cómo pensar periodistas que diferente a atacan. usted porque es correísta. O sea, está cayendo en ese el es el mismo, en el problema. mismo eje Inmediatamente estratégico de este denostar gobierno. Bueno, y yo lo le agradezco lamento. mucho por Muchas este- gracias a usted. por este debate. Gracias a Fue usted. interesante el debate. Sí. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.